Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Noelia o Luz, alguien que me dé retorno, saber si se está escuchando bien. Hola André, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Qué haces, Ana? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vamos? Bien, muy bien. Bueno, qué suerte. Nos damos un minuto, ¿te parece, André? Y retomamos a partir de lo Muy que nos bien. quedó pendiente de la clase anterior, recordando Ujú. que hoy es viernes de conversa. Hola Nati, hola José. Sí, podemos empezar revisando por ahí los temas que estuvimos trabajando la reunión anterior, Ani. Si querés, ¿Cómo no? esperamos un minuto, así saludamos a todos, a todas. Hola Paola, ¿qué Paola. tal? Hola Gaby, Paula, Jaque. Camila manda corazones, dice Nati. Y bueno, los niños que aprenden didáctica desde chiquitos son. ¿Qué tal, Jonathan? La cara que ¿Qué puso pasó? cuando, cuando nombramos a Camila. Yo dije Camila y parece que Camila se sintió aludida. Bueno, le Otra mandamos un saludo. Camila, No, o no, la no, la misma. misma, la que tira corazones. Te cuento, Andrea, que tengo una amiga que es odontóloga y que una vez de casualidad escuchó una clase nuestra y a partir de ahí, todos los viernes, escucha nuestras clases de didáctica. Bueno, muy bien. Y fue, La contribución desinteresada al campo de la salud que podemos hacer nosotras. sí, y ¿sabés qué me gustaría mientras terminamos de acomodarnos y empezamos, dedicarle un minuto aquí, ¿no? A esta pérdida que tuvimos esta semana, que en verdad es genial que sean por acá. Bueno, será una referencia a las clases, pero sabés que a diferencia de la gran mayoría de de las referencias que escuché y que vi, que fueron miles en relación aquí, ¿no? Que estuvieron focalizadas en la figura de Mafalda,
yo quiero reivindicar también a Susanita y a Libertad y a Felipe y a Manolito, porque me parece que Mafalda tiene mucho que ver con la perspectiva intelectual que nos resulta cómoda, como una buena revolucionaria sesentista, pero para llegar al pañuelo verde tuvo que pelearse Susanita con la vida y tuvimos que tener esas reflexiones insólitas de libertad y, y que Felipe hiciera sus líos y que Manolito se desentendiera de algunas cosas o pareciera que se desentendía de algunas cosas. Por supuesto, Mafalda, pero yo digo que Mafalda es un combo. Es Mafalda, es Susanita, es Libertad, es Felipe y Manolito. Y entonces me quedo más tranquila y me parece que también está mejor representado y recordado Quino. Sí, y con toda justicia, ¿no? Porque era un republicano, viste que sus papás, digamos, eran españoles y él reivindicaba un ateo hecho y derecho, digamos, y eso como se notaba en las viñetas, ¿no? Las posiciones frente a la iglesia, frente a la... Sí, sí. Sí. Ay, Guille, me había olvidado de Guille y su chupete. Por favor, mira Sí, vos. Tan reivindicativa que quise estar, me olvidé de la infancia más pequeña. Sí, interesante porque leí varias cosas que desconocía sobre Quino, y no solamente su familia republicana y de tradición socialista, también una abuela comunista que por lo visto tuvo bastante implicancia en su vida, que él en una entrevista hecha en un día en El País de España, hablando justamente de su familia republicana, recupera a esta abuela. Y bueno, y Miguel, bueno, la verdad que sí, al final me olvidé de un montón. Bueno, no importa, digo la familia que creó Quino, esa, toda, eso es Quino, Mafalda por supuesto, pero no solo. Bueno, André, ¿qué te parece sí, si además de Mafalda, este, porque Mafalda fue muy crítica del currículum, ¿eh? Mafalda se preguntaba, sí, 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 sí. Mafalda, como buena cuando, sesentista, se preguntaba bastante sobre la validez de algunas cuestiones de la escuela y del currículum. cuando le decía a la maestra, bueno, ahora cuando la maestra estaba con mi mamá, me ama, y dice, bueno, ahora pasemos a algo serio, señorita, usted tuvo mucha suerte con la mamá que le tocó, pero ahora pasemos a hablar de cosas serias en la escuela, esa me viene a la memoria, pero bueno, digo, revisando la última reunión, digamos, nosotros, eh, sí, 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 hay unas bien interesantes. Digo, lo que estuvimos planteando y lo que queremos insistir, me parece, Ana, es en esta relación entre enseñanza, currículum, programación y a su turno evaluación. Como señalábamos en la reunión anterior, a veces esta idea de linealidad y continuidad con que se presentan los contenidos en la programación, en un programa, en un plan de estudios, da la idea de que el conocimiento es como sucesivo, secuenciado y acumulativo, y en realidad estas son tratamientos finalmente didácticos que se le hace al conocimiento como para poder ser enseñado. Así que insistir... André, no sé si estás con Ah, micrófono, porque hay un sí, comentario de ahí que va. ahí está. Bueno, voy rápidamente sobre lo que dije. ¿Se escucha mejor ahora? Ani, ¿vos me escuchas mejor Yo te ahora? escucho bien, yo te escuchaba Ah, bien antes también, pero las hubo chicas, varios comentarios de que no. sí. A ver ahora, digo que en realidad invitar a que hagamos, digamos, cierta trama con estas categorías, con estos conceptos, porque digamos, no es el conocimiento ni lineal, ni secuenciado, eso es producto de un tratamiento didáctico. Si se sigue escuchando bajo, y digo, insistir sobre el sentido que tiene pensar a la enseñanza o al currículum hilvanado, ¿verdad? Digamos,
digamos, en una trama, digamos, en donde lo que planteábamos en la reunión anterior es que construya contexto, no mirarlos como cosas que se suman y se articulan en un punto, sino como efectivamente estos distintos conceptos en la práctica cotidiana docente en realidad vienen jugados e entrelazados, en donde la posición del docente va a marcar su relación con la propuesta curricular y allí los lineamientos que plantee para la enseñanza en función de cómo piense que piensan o construyen el conocimiento sus estudiantes, digamos, a ver si nosotros podemos dar cuenta de esta complejidad de la práctica docente, en donde vamos a seccionar los contenidos para poder entrar con profundidad y ver de qué se trata en una trama más finita cada cosa, pero no los podemos pensar nunca como si fuesen cuotas separadas, ¿no? Sino que justamente el esfuerzo que vamos a hacer nosotras desde aquí y desde el cual estamos sosteniendo los módulos y los encuentros que hagan con cada uno de las y los docentes es en encontrarle el sentido a la propuesta didáctica desde estos conceptos. Y por eso currículum sí, y por ahí es interesante pensar en la dosis de arbitrariedad con la que se maneja cualquier recorte en el campo en este caso en el campo de las ciencias sociales. Eso son decisiones, así como el currículum es una suma de decisiones, una sumatoria de decisiones, de recortes y de ordenamientos. Cualquier intervención, cualquier maniobra al interior del campo de las ciencias sociales sigue esa misma lógica. Nosotras podríamos empezar nuestro programa con un primer módulo de evaluación y llegaríamos al mismo lugar al que vamos a llegar dejándolo en último lugar. Pero esto también tiene que ver con el modo en el que alguien se posiciona al interior del campo y qué camino elige para recorrerlo, sabiendo que hay otros, incluso que hay otros desde la misma posición epistemológica, que hay otros desde la misma perspectiva ideológica, que se pueden recorrer de diferentes maneras. Lo que planteábamos en la reunión anterior era digamos, cómo se abre un abanico acerca de las perspectivas de currículum en función de lo que trae Ana, y cómo hace lazo con estos sentidos, pero nosotros podemos pensar que desde cualquier experiencia instruccional o no, insistimos, que sea dentro de la escuela, puede ser parte del currículum, como aquellas que solo aluden a lo que originalmente podríamos homologar con un plan de estudios, ¿no? Digamos, como esta polisemia acerca de currículum también nos obliga a jugar los aportes que hacen las disciplinas a la hora de su estudio. Digo, nosotros creo que no llegamos a plantear lo que está clarísimo en el módulo de currículum, pero cómo, bueno, me olvidé, perdón, cómo desde, digamos, la sociología o la antropología, cuando empiezan a ver los movimientos en la escuela, digamos, trayendo a Jackson y la vida en las aulas, a cómo, digamos, qué otras cosas, aparte de ese momento interactivo de la enseñanza, empieza a pasar con lo que se aprende en la escuela, digamos, ese aporte también abre esta concepción de currículum y nos aleja quizá de las miradas más clásicas que sí venía trayendo la pedagogía con respecto a una línea mucho más prescriptiva, si se quiere, ¿sí? Sino cuánto en realidad el diseño curricular tiene que brindar esas orientaciones, porque para eso está armado en un juego político a partir de las propuestas de un Estado, pero también tiene que habilitar, ¿sí? También tiene que dejar esos espacios de creación, de decisiones, entre eso que digamos que tiene como mandato y a la vez que deja jugar a quien está enseñando para poder dar lugar a eso que se está aprendiendo. Yo me perdí el comentario, Ani. Natalia, pero no, yo lo quería retomar porque Natalia hace referencia
a, a una didáctica singular con puntos de acuerdo. Indudablemente, la autoría, la didáctica de autor, la idiosincrasia de cada uno es una marca dentro de un contrato, porque nosotros podemos entrar por acá o entrar por allá, pero todo lo que hagamos tendrá que ser del campo de la didáctica. Digamos, ahí es donde está la autoría y la singularidad. ¿Qué lecciones hacemos? ¿Qué puertas de entrada? Recordemos que estamos viajando en tren y parándonos en las estaciones. El orden de esas estaciones las eligió alguien, la forma de nombrarlas, las eligió alguien, pero hay un acuerdo básico, que es llegar de Buenos Aires a no sé dónde. Y esto me parece que también es la tensión que se presenta en muchas cuestiones cuando uno elige, como en este caso, la escuela, la universidad, cuando uno elige trabajar en una institución normada, en una institución regulada, en este caso normada y regulada por el Estado, pero también están las opciones privadas que tienen sus propias normas, que no siempre coinciden con las del Estado. Digo, uno hasta desde el lugar más contestatario, cuando elige estar adentro, tiene que asumir esto que Natalia llamaba muy bien los puntos de acuerdo. Hay una singularidad, pero hay algo que se espera de nosotros, que enseñemos. Y en este caso, desde la perspectiva que elijamos, no podemos enseñar otra cosa que didáctica. Eso me parece que es interesante. Digamos, ¿cuáles son los límites de la autoría o cuáles son los límites de la propuesta curricular? Digamos, por cualquiera de los dos lados podemos llegar a la misma situación, ¿no? Porque planteamos también que el currículum, así como es ese canalizador, ¿no?, del conocimiento, también habíamos planteado la diferencia entre ese conocimiento escolar, que no es ni el conocimiento científico, como aquel que se produce en los contextos de producción, digamos, donde se produce el conocimiento, no es ese el conocimiento que ingresa a la escuela, ya hay un tratamiento, ¿sí?, que es un tratamiento de tipo didáctico. Tampoco es el saber del hombre común, ¿sí?, es una epistemología particular, son epistemologías distintas. Este conocimiento escolar que ingresa a través del currículum a la escuela, lo que decíamos es que, en línea con lo que plantea Natalia, ¿no?, lo estoy diciendo, digo, por un lado tiene esa función organizadora, ¿sí?, distribuye, decimos, en función de la gramática, digamos, o de la organización del sistema educativo, en los niveles, en los grados, en los años, y por otro lado, hay que garantizar, digamos, esa es la organización que se da en su carácter distribuidor, y a la vez tiene que garantizar cierta unificación, es que a todos los sujetos, todos los ciudadanos, todos los estudiantes del país, reciban, tengan, digamos, este piso de acuerdo. Entonces, es ahí, digamos, ahí es lo que señalamos, que decimos, bueno, de alguna manera regula, pero a la vez posibilita, ¿sí? Tiene que habilitar a estos sujetos sociales, como traíamos la vez pasada y que ustedes habrán visto en la propuesta del módulo, cómo se juega entre la prescripción y lo que es la práctica cotidiana en las escuelas, cuánto lugar le deja a las instituciones y a los propios sujetos. Sí, y la otra cuestión que aparecía también en un comentario, no registré de quién, tiene que ver con, alguien planteaba por ahí la cuestión de la buena didáctica desde un posicionamiento ético, y me parece que viene a complementar esto que vos estabas planteando a partir de las singularidades y el punto de encuentro, y también creo que viene a llamar la atención sobre la inexistencia de la neutralidad, que también lo podemos pensar en términos de la buena didáctica, pero también podemos pensar esta cuestión de la inexistencia de la neutralidad y de la propia conformación del currículum. No hay casualidades, ni en lo que entra ni en lo que no entra. Y esas no casualidades dan cuenta de eso, de la imposibilidad de la neutralidad.
y eso sí alude a un posicionamiento ético, asumirlo desde esa perspectiva. Y eso además hace recortes diferentes en diferentes sociedades, en diferentes tiempos y fundamentalmente en diferentes proyecciones de ciudadanía, ¿no? Porque finalmente el currículum es algo así como el compendio del buen ciudadano. No lo habrán pensado así los franceses cuando hicieron su revolución, pero hay algo de eso, ¿no? Y en los 90 pudo haber sido el compendio del buen consumidor, digo, y cada época, ¿no? Veríamos cada finalidad que va encontrando en determinadas épocas, momentos históricos, habla de eso. Belén lo que planteaba era si el saber se distribuye homogéneamente a través del currículum. Es una intención, ¿sí? Que se garantice que así sea un estudiante de Salta o de una ciudad alejada a la nuestra, por nombrar cualquiera, digamos, sea de Zapala o sea de Río Grande, accedan al mismo conocimiento. Y luego hay niveles de definición que ya van entrando en las decisiones institucionales e incluso del aula. Ahora, cuando nosotros planteamos esta prescripción, lo que estamos diciendo es que el currículum asegura un piso común. Para lo que es el caso de nuestro país, para la educación secundaria, nombrábamos a los núcleos de aprendizaje prioritarios. Esto es como un primer nivel de acuerdo. Aquí están los 25 ministros definiendo qué es lo que van a aprender los estudiantes, ya sea de inicial, de primaria y de secundaria. Distinto es para la formación docente, porque allí se juegan otros lineamientos, estamos hablando de la escuela no obligatoria, y otra cosa muy distinta es lo que ocurre en la universidad, que es bien interesante también para analizarlo, cuáles son los acuerdos, ¿sí? Y cómo se juega con la libertad de cátedra, y cómo se juega con el sentido de la formación, hasta dónde, digamos, cuáles son los fines de esa formación. Y por otro lado, si hay una diferencia entre el currículum y la planificación, y sí, porque como nosotros vamos a trabajar la cuestión curricular, que la vamos a plantear como diseño curricular, como ese documento, esa norma, que les decimos siempre que tiene un número de resolución, que para el caso argentino lo aprueban los ministros en la asamblea y luego tiene una validez ese título que seguramente ustedes habrán preguntado por alguna carrera si tenía validez nacional, esto que pareciera un trámite que finalmente lo es, digo, pero en una burocracia que te está dando una bala sobre el título que tenés. Los títulos universitarios también tienen esta validez nacional. La planificación, como lo vamos a trabajar nosotros, tiene que ver más en el plano del desarrollo curricular. ¿Qué es lo que hacemos los profesores y las profesoras con esas prescripciones, ¿sí? Con lo que dice ese documento público? Estamos parándonos en una perspectiva de currículum, ¿eh? Acá el currículum lo estamos tomando desde la perspectiva del diseño, de lo, digamos, de lo más prescriptivo, si se quiere, desde el documento público. Después vimos que hay otras de currículum que también se juegan y que son bien interesantes a la hora de pensarlo. Pero en este caso vamos a hacer esa diferencia. La planificación está del lado del desarrollo profesional y tiene que ver con esas operaciones que hacemos los y las profesoras con las propuestas. Sí, Ani. Sí, hay una pregunta que plantea si lo que se acuerda es lo que se va a enseñar o lo que los estudiantes van a aprender. En verdad es lo que se va a enseñar porque es lo que se quiere que los estudiantes aprendan. Hasta que no pongamos en juego el dispositivo de la evaluación, no sabremos qué correspondencia hay entre ese propósito de la enseñanza y el resultado del aprendizaje. Pero en el punto de largada van bastante cerca el propósito de la enseñanza con el proyecto de aprendizaje. Después, lo que... No, perdón, Ani, pero también ando con problemas de sonido, perdón, pensé que habías terminado, dale. No, lo que era eso, digamos, la pregunta es, ¿qué es lo que se propone? ¿Lo que se va a enseñar o lo que van a aprender? En verdad se propone lo que se va a enseñar para que sea aprendido.
Ahora, entre lo que se propone en la enseñanza y lo que va a ser aprendido, hay demasiados pasos coyunturales y contextuales que no se pueden prever, no se pueden prever. Y además entra a jugar la idiosincrasia del enseñante, las idiosincrasias de los aprendientes, y después veremos lo que resulta. Por eso, al mismo nivel y con la misma pasión con la que estamos discutiendo las cuestiones curriculares, estaremos discutiendo las cuestiones vinculadas a la evaluación, porque es la única información que tenemos respecto de justamente esta pregunta: ¿qué correspondencia hay entre la propuesta de enseñar y lo que finalmente sucede? Es una especie de ilusión, para hablar en un lenguaje cotidiano, es una ilusión, una pretensión, que todo aquello que figura entre las cosas irrenunciables del currículum termine siendo patrimonio de todos. Solo lo sabremos cuando pongamos en marcha dispositivos de evaluación. Efectivamente, propósitos y objetivos. Entre los grandes postulados, y eso que Andrea insiste en llamar los niveles de concreción curricular, también se juegan en esta relación entre propósitos y objetivos. Quizás algo que por ahí señala, que digamos me hace pensar en esto que plantea Lu, es que es cierto que Argentina pega un giro cuando plantea estos acuerdos. Esto es un tecnicismo prácticamente, digo, pero hay un giro entre plantearlos como aprendizajes, que es lo que tienen que alcanzar los estudiantes, ¿sí?, a plantear lo que es lo que tiene que enseñar, que es ahí donde estamos, es ahí por donde están pensando ustedes, ¿no? Que es lo que yo me planteo proponerles, y que es quizás lo otro se parezca más a los estándares universitarios. ¿Cuáles son esos logros, no? Los estándares tienen que ver con los estandartes, con eso, digamos, si uno rastrea el concepto, va a ver que digamos, es a lo que yo voy a llegar, es un estándar. Los estándares universitarios que se ponen, que no hay como lineamientos curriculares, sino que se mide sobre lo que es lo que va a alcanzar el estudiante y qué es lo que tiene que dar cuenta, y en función de eso que tiene que alcanzar, yo voy a armar mi programa de trabajo. Digo, quizás es interesante advertir que hay hecho un giro Argentina, porque en lo que tiene que ver con los acuerdos macro, digamos, del Estado Nacional, lo que se producen con alta participación de las provincias son esos núcleos de aprendizaje prioritarios para la educación obligatoria. Y después lo que formulan las provincias para esos mismos niveles son diseños curriculares que, como plantea Ana, están pensando en la cuestión de la enseñanza, que es lo que hay que enseñar. Pero en este juego de los núcleos de aprendizaje vamos viendo también cómo hay distintas maneras de formular, ¿sí?, esas, digamos, que tiene que ver con el diseño de la política educativa, y en este caso de la curricular, cómo se propone lo que debe saber un conjunto de ciudadanos en un determinado momento histórico. ¿Sí? Digamos, advertir ese giro está muy bien, Luz, digamos. Ahí hay un cambio en lo que ha hecho históricamente Argentina. Igual los NAP tienen, yo creo que son del 2005 los primeros. Eso iba a decir, digamos, que también vale la pena datar, así como te permitiste datar los 90 en relación al consumo. Este debate es un debate de los 2000, digamos, de la segunda mitad de los 2000. Incluso antes de la ley, los primeros son previos a la Ley de Educación Nacional, ¿verdad? Sí. Sí. Pero digo, en un contexto en el que se está debatiendo qué se espera de la educación. Totalmente. Y yo destaco esto que vos planteas como giro, en relación a la diferencia que habría si en lugar de ser NAP fuera NEP. Y digamos, la distribución diferente de responsabilidades respecto de los NAP o de los NEP. Si fueran NEP,
hay una oportunidad de desresponsabilizarse por la tarea cotidiana y porque esos aprendizajes, esas propuestas, perdón, efectivamente se hagan aprendizajes. Digo, parece un juego de letras, pero tiene connotaciones muy diferentes. Sí, Jime lo que dice es que son muy generales. Vos pensá que es un primer nivel de definición curricular. Y esto lo que permite es, o lo que habilita es un trabajo para las jurisdicciones para armar sus propios diseños curriculares, con lo cual tienen que jugar en un rango de género. Esto no quiere decir que sean ni ambiguos, ni digamos, uno puede hacerle críticas a las propuestas, naturalmente, pero no tienen el nivel de prescripción que ya van adquiriendo en una propuesta jurisdiccional. Y de todas maneras, no todos los diseños, el cuatrimestre pasado hicimos el intento de mostrar algunos diseños curriculares y salen como al revés, así que como que desistimos, pero hay algunos que son como grandes libros en donde está, digamos, saturado de orientaciones o prescripciones acerca de la actuación del docente, y detalladamente se plantean las actividades, con qué recursos, con qué bibliografía, y hay otros que son, lo que aparece son como fundamentos acerca de concepciones del sujeto, de concepciones de la enseñanza, algunos grandes temas que marcan el desarrollo de una disciplina o de un área, un conjunto de problemas, según cómo se organicen esos diseños curriculares. Pero no todos son iguales, digo, en ese sentido, y sin embargo siguen siendo propuestas curriculares. Cuanto más prescriben, se supone que menos lugar para quienes ejecutan eso hay. Cuanto más detallados son, menos espacio de definición propia en los niveles más bajos. Y en ese sentido, Andrea, cuando vos intentaste mostrar en el cuatrimestre anterior el volumen, pero digo, no volumen libro, sino volumen en términos físicos, de una propuesta curricular en dictadura, esto que estás planteando, cuanto más se prescribe, menos oportunidad de autoría hay. El currículum Salvo que, Ani, y vos lo sabes muy bien, los maestros y las maestras se encuentran siempre un atajo, obviamente. Claro, pero impresionaba ver el tamaño del currículum de ciudad de la época de la dictadura. No había margen era, no sé ni cómo describirlo por el tamaño, mientras que en otros momentos ¿los tenés a mano? No tanto, pero me hago No, bueno, no importa, no importa. Mientras, contale a Coti que pregunta si los diseños jurisdiccionales, los diseños y los currículos jurisdiccionales tienen que ser aprobados por la Nación. A ver, es como el mismo juego que hay en relación a la Constitución. Hay una Constitución nacional y hay constituciones provinciales. En ese sentido, las propuestas curriculares jurisdiccionales tienen un margen de adecuación, pero operan, como en el caso de las constituciones, conforme a la norma máxima, que es la Constitución Nacional. En el caso de las propuestas curriculares sucede algo similar, digamos, no se puede enseñar la contracara de lo que se propone en la propuesta más general. Sí hay márgenes de adecuación. Vuelvo, esto que Andrea menciona cuando habla de los niveles de concreción. Y por supuesto, Natalia, que hay una correlación directa entre las propuestas curriculares y la vida real. No fue lo único que se coartó durante las sucesivas dictaduras. La propuesta curricular no fue lo único que se controló, es más, uno hasta podría suponer que no es ni siquiera lo más trascendente que se coartó en términos de dictadura, pero hay coherencia, no puede no estar de acuerdo con esa coherencia, particularmente no lo estamos.
pero hay coherencia entre la vida cotidiana, la vida social, la vida escolar, las producciones culturales, las oportunidades de manifestación, y fíjense, de manifestaciones, no de manifestaciones de ir de Plaza de Mayo, digo, de manifestaciones, de También. expresiones, también. Pero en este caso no me estaba refiriendo a eso. Y fíjense ustedes que podemos, otra vez tomando esta idea con la que insiste Andrea de concreción, podemos trasladar al ámbito de la escuela todo esto. En la escuela se produce cultura, se produce arte, se producen modos comunicacionales, se producen formas de convivencia, y los propósitos explícitos de lo escolar no van lejos de los propósitos explícitos de lo macro social, pensando en lo escolar como una especie de reducción. Pero yo reivindico, como recién planteaba recién Andrea, que a pesar de eso, siempre hay una coartada, ahí usan la palabra coartada, hay una coartada porque a poco andar la democracia, salió publicada una contratapa que conservo, una contratapa de página 12, donde una maestra de nivel inicial, en relación a todo lo que se discutió en torno a la transición, decía que finalmente todo lo que se discutiera tenía un límite, y ese límite era el momento en el que el maestro, la maestra, ella lo hablaba en femenino, desde su lugar de maestra del nivel inicial, en el que la maestra cierra la puerta del aula y a puertas cerradas y con sus estudiantes toma las decisiones. Entonces, ahí estamos, digo, en ese caso estamos invitando a una transgresión y felicitando a quien se animaba en esas condiciones a hacer una transgresión. Por supuesto que hay digamos, el currículum es el dibujo del buen ciudadano, y no es el mismo buen ciudadano el de la proyección democrática que el de la proyección autoritaria. No lo es. Por lo tanto, el dibujo es otro, es otro. Y en ese sentido también es importante pensar en la semantización de las palabras. Hay una misma palabra puede tener un sentido, una carga semántica, como dicen los lingüistas, completamente diferente según el contexto en el que esté inscripta esa palabra, ese concepto, esa idea. Y creo que la alternancia entre democracias y dictaduras es elocuente en ese sentido, aún en las propuestas curriculares. Estaba pensando cuando, digamos, para tomar estas decisiones hay que tener conocimiento, digamos, esto es lo que alentamos cuando nosotros decimos, bueno, la verdad que para asumir posiciones críticas uno tiene que saber dónde está parado para poder leer eso que está ocurriendo frente a una clase, frente a un material didáctico, un libro y fundamentalmente frente a un diseño curricular. ¿Cuáles son esos atajos que uno puede tomar sin poner en riesgo la vida en algunas décadas? Digo, pero sí asumiendo un conocimiento sobre un recorte sobre el campo en donde intervenimos. Ana siempre cuenta la experiencia que se hizo en los primeros grados sobre lo que prescribía el currículum en ese momento, que es Mostrar el ancho, lo gordo, ahí está. Esta idea de que a mayor prescripción, menos oportunidad de autoría, este es el currículum de la dictadura. Fíjense ustedes el tamaño, ¿no? Digamos, la poca posibilidad, el tamaño que ocupa, hasta la intención topográfica, topológica de ocupar. Y en esto Gisela está trayendo algo que me imagino que en el teclado se le debe haber cambiado una letra, sino, ella dice, en la escuela me decían que de política no se hablaba. Gente, eso no existe. No hay posibilidad de que nada de lo que se haga sea al margen de la política. No, cuando hablamos de política, hablamos de la política de los griegos en adelante. No estamos hablando de la política partidaria.
toda decisión es política, toda institución es política. El solo hecho de la conformación institucional, el solo hecho de digamos, de la estructura piramidal o no piramidal de una institución, la forma de acceso de las autoridades a la conducción de una institución, todas esas son decisiones políticas, como es una decisión política la elección de qué entra y qué no entra en un currículum. Se me escapó un comentario anterior, a ver si lo encuentro. Ah, bueno, lo de la prescripción, cuanto más grande es la prescripción, menos laxitud hay en la posibilidad de tomar decisiones, es verdad. Pero ojo, lo que no nos puede pasar es irnos para el otro lado, porque cuando estamos en la escuela, estamos activando dentro de un aparato político. Y la escuela es una de las versiones del aparato político del Estado. Por lo tanto, libertad, el espacio para lo contestatario, la oportunidad para la creatividad, pero estamos en una escuela. Y eso pone un límite. Y poner un límite, como lo sabemos en muchos órdenes de la vida, nos decía que no hable de política en ningún lado ni con mis abuelos. Bueno, tu mamá hacía política, Ro, no paraba de hacer política si lo que te estaba proponiendo Claro, era marcas de eso. la dictadura, claro, claro. Pero, Es que a ojo. mí, vos sabés que me tocó trabajar con ya grandes, pero con quienes habían tenido una infancia clandestina. Y una de las cosas que me llamaba más la atención era la dificultad que tenían para recordar nombres, porque en realidad era una marca de la infancia, digamos, no acordarse, digamos, no retener, no memorizar, digamos, pero claro que son marcas de la dictadura. Yo quiero mostrarles para que podamos comparar con el diseño de la ciudad de Buenos Aires del año 81. No sé si llegaron a ver la tapa. Cacciatore. Ven que es del año 81. Creo que luego me parece que sale bien luego en el video. Pero miren, este es un diseño curricular del profesorado, es un diseño cordobés, es del profesorado de artística, ¿sí? Artes visuales, música y teatro. Y fíjense, ¿sí? Este ya es del 2008, debe ser 2009, exactamente, ¿sí? Digo, 3 carreras de profesorado, está bien que comparten muchas materias en común, pero que son 3 lenguajes distintos. Y sin embargo, aquí vemos el nivel de prescripción de uno y Está otro. muy buena esta imagen de ponerlos apareados. Dan cuenta, ¿no? Dan cuenta cada uno. Es impresionante la imagen. Ahora, lo que vos decías, Andrea, acá Natalia habla de lo conmovedor de tu testimonio, es cómo estas cosas no siempre se asocian entre sí. Y cómo hubo todo un periodo en torno a los finales de los 70, principios de los 80, donde un montón de situaciones escolares se atribuían a ese macrologo de problemas de aprendizaje. Y en verdad lo que esas dificultades estaban denunciando no necesariamente eran situaciones vinculadas al aprendizaje, sino situaciones vinculadas a la vida cotidiana de los pibes, de las pibas, de las maestras, de los maestros, en relación con su estar en la escuela. Pero la escuela es una parte de la vida. Para nosotros es importantísimo, pero ojo, es nada más que una parte de la vida. Vivían al lado de la Casa de Gobierno en Misiones y el loro se aprendió Muy bueno. la Se le complicó al loro, claro, me imagino. Pero mire, bueno, de esto,
de esto se tratan las propuestas curriculares, ¿no? De cuánto prescriben, de cuántos espacios, algunos autores hablan de cuántos intersticios dejan para la definición institucional, la decisión del conjunto de las profesoras y los profesores en la escuela, y también lo que vamos trabajando es que no se reduce a esa aplicación, ¿sí? Digamos, estamos apelando como a las perspectivas más críticas. Esa propuesta curricular debe ser recontextualizada. Nosotros decimos que no es letra muerta una propuesta curricular, tampoco decimos que es no es esa disolución, no es que nada de lo que dice el currículum ocurre en la escuela, ni es esa aplicación a rajatabla, sino que en esos niveles de recontextualización acerca del conocimiento de la disciplina que nosotros enseñamos, del conocimiento que tengamos del conjunto de estudiantes, el conocimiento que tengamos de la institución. Me hacen reír. Sí, tenía un loro Perón, la familia misionera, perdón. Pero digo, fíjense como de esas concepciones, para esto y para todo, tenemos que tener un conocimiento profundo de aquello que enseñamos, de los documentos con los cuales trabajamos. El diseño curricular, aunque sea para negarlo, hay que conocerlo, ¿sí? Digamos, aunque sea para decir que no sirve, que yo voy a recorrer unos caminos, unos bordes que me permitan a mí incorporar otras cosas, tengo que conocerlo. Y también tengo que conocer el contexto de su producción. Muchas veces está contestando algo, a veces recoge modas, y los modos de organizar los modos de organización que tienen esas propuestas curriculares también dependen de los países y de las instituciones y de los niveles de enseñanza, los niveles educativos. Nosotros solemos decir que cuanto menos articulados están el conjunto de conocimientos en el interior del currículum, digamos, cuanto menos esfuerzo hace una propuesta curricular para darle sentido y lazo al conjunto de conocimientos, más esfuerzo tiene que hacer el estudiante, más esfuerzo queda para la cabeza del estudiante, ¿sí? Digamos, si cada disciplina son conocimientos estancos, que no dialogan entre sí, que no guardan ninguna lógica y que simplemente se agrupan porque en algún momento hay que ponerlo, digamos, o a veces los niveles de correlatividad resultan tan arbitrarios que bueno, para conocer la matemática 2 tengo que conocer la matemática 1. La verdad que es lógico, suena lógico, pero ¿cuáles son los contenidos, sí, que aborda la matemática 1 y cuántos son necesarios como previos para la matemática 2? ¿Sí? O por qué música en tal año y psicología en tal otro, porque, digamos, fíjense, esto tiene que ver con la organización curricular. Sí, Ani, ¿vas a decir algo? Sí, iba a decir dos cosas. Una, preguntarte si puedo hacer una confesión en público. Y otra, sí puedo. Y otra, antes de la confesión en público, alguien planteaba la relación entre autoría y currículum, entre didáctica o enseñanza de autoría y currículum. Yo creo que ese es el desafío de este laburo, gente. Ver dónde dejo mi marca, qué tomo de la propuesta de otros, que es la propuesta curricular, y qué marca personal le pongo. Y la confesión que quiero hacer es que acá aparece una pregunta que dice: en el anterior encuentro había quedado pendiente quiénes son los que deciden. La confesión que voy a hacer es que anotamos, queda pendiente y no anotamos qué. Y hasta hoy, a las 6:45, nos estábamos preguntando qué era lo que nos había quedado pendiente. Y no lo habíamos completado en nuestros apuntes de ese momento. André nos ha resuelto un problema. Esto era lo que había quedado pendiente. Así que, Lu, te lo agradecemos. A ver, cuando nosotros planteábamos en la reunión anterior, habíamos llegado a ver estas perspectivas críticas que lo que
develaban era justamente la construcción de ese currículum. ¿Quiénes lo elaboran? ¿Quiénes participan? ¿Sí? Ahora Eso. vamos, no me quiero olvidar porque un profesor puede cambiar, esto vamos a abordarlo. ¿Quiénes participan en la elaboración de un currículum? Si yo les preguntara, creo, hicimos este ejercicio porque, bueno, entre las cosas que no nos acordábamos de esto. Pero ¿quiénes creen ustedes que elaboran los diseños curriculares? Uy, se les corta mucho, qué pena. No, a mí no se me corta. Tampoco. Ay, ay, ay. Sí, yo la verdad que no, en ningún momento se me cortó. Sí sabía que tenía dificultades con el micrófono. Bueno, arranco, así no avanzamos sobre esto y no nos vuelve a quedar pendiente. En las propuestas curriculares lo que vamos a encontrar que muchas veces nosotros podemos pensar si participan los equipos, los ministros de educación. Eso es generalmente es lo primero que exactamente, son los sujetos sociales del currículum de Licealba, pero nosotros tendemos a pensar que lo hacen directamente los ministros. No, por supuesto no lo hacen, no lo hacen los ministros. Tampoco, digamos, podríamos pensar que lo hacen las comunidades científicas, podríamos pensar que participan los docentes, podríamos pensar que participan, ¿quiénes faltan? Las editoriales, ¿no? Podríamos pensar que las editoriales juegan ahí, un comité de expertos, los sindicatos. Bueno, en realidad, siempre se alude a un comité de expertos, que a veces funcionan siendo o miembros destacados de alguna disciplina, que se le hace algún nivel de consulta, y fundamentalmente quienes mueven toda esa producción son los equipos técnicos del ministerio, que suelen ser perfiles formados para eso. Porque yo les puedo asegurar que no hay nada más contraproducente que un diseño curricular escrito de eruditos para eruditos, ¿sí? Hay muchas de esas propuestas curriculares que cuando llegan al docente es como si leyeran latín, digamos, como si leyeran lenguas muertas, diría el episodio que ustedes tienen para analizar de los escenarios. Es muy difícil cuando un currículum está escrito en una clave tan técnica que se pierde el uso cotidiano que le da un docente. La verdad que un diseño curricular debería tener como esta maniobrabilidad como documento, que uno debería tenerlo como ajado, ser un material de consulta para su propio trabajo, para sus planificaciones. En general, quienes motorizan esto son, decimos entonces, los equipos técnicos de los ministerios, pero sí hacen consultas y hay una alta participación. Estamos hablando para el caso argentino y de los últimos años. Después, Argentina tiene como esa tradición. En los 90 también hubo una gran movida de producción curricular y podríamos decir que en el marco de un periodo neoliberal, y sin embargo hubo mucha producción y discusión acerca de lo que en ese momento eran los contenidos básicos comunes, los CBC, con mucha participación de los docentes. Si participan los docentes, muchas veces participan en algún nivel de consulta, y muchas veces es a través de las centrales sindicales, digamos, con la representación de los gremios en las discusiones sobre la cuestión curricular. Las editoriales lo que hacen, si pudieran, serían felices de poder participar en ese espacio, pero en general lo que ocurre es que están como muy pendientes para poder justamente trabajar sobre un nivel más concreto, más que entre directamente como en la agenda o en la carpeta de las profesoras o los profesores. Vieron que tenemos el manual del alumno o la carpeta del alumno y la carpeta para el profesor. Y cómo este mercado editorial se mueve rápidamente a la hora de capacitar gratuitamente a los profesores,
digamos, o bonificarles alguno de los ejemplares para que efectivamente esto sea usado en las aulas. Vemos como cada vez más esos materiales que producen tienen más colores y se usan más como lugares de escritura para los estudiantes para que después no puedan ser reutilizados y así tener garantizado un mercado año a año. Ya no nos prestamos más los libros ni los manuales en lo que es la obligatoria, que en general, o si no se cambian, se van haciendo como movimientos muy muy leves en los contenidos, como para que esto no persista de familia en familia. Estos son los actores que por lo general participan en esta producción curricular. Lo que hacen es, después sí pasa por un circuito de validación, que era lo que planteábamos, tiene un acuerdo de los ministros, y después pasa por un circuito de validación del título que pide ese currículum, que cuando hablamos, digamos, por ejemplo, para el nivel superior no universitario, o para el nivel superior que no es la universidad, sino que son los institutos, muchas veces tienen localización de la carrera, digamos, se van haciendo como algunos ajustes para darle esa validez, con una serie de requisitos que tienen que cumplir a nivel institucional. Pero estos son los sujetos posibles de trabajar, pero insistimos en que depende del momento, depende del país, depende del nivel de centralidad que tienen los diseños curriculares. Países como Uruguay, que son estados, digamos, que no tienen este federalismo como tiene Brasil o como tenemos nosotros, que aún son distintos federalismos. Nosotros tenemos un federalismo que todavía tiene más lazo en la definición nacional. Uruguay tiene un solo diseño para todo el sistema educativo. Hay decisiones más centralizadas que depende de la modalidad de cada uno de los países. A mí se me pasaron un montón de comentarios mientras hablaba. Pero hay dos preguntas que pasaron recién, que yo creo que, dos cosas. Primero las anoté para que no nos pase lo que nos pasó hoy, y las anoté grandes, pero que creo que nos van a dar un buen empujón para, por un lado, para pensar en la cuestión de la programación, y por otro lado, para pensar un poco más adelante en lo que tiene que ver con la formación docente. Y las dos preguntas eran las siguientes: ¿qué pasa si un docente no acuerda con la propuesta curricular? Y la otra, que es la que me parece que nos va a dar mucha más tela para cortar, es la que planteaba: ¿qué pasa si un docente no sabe lo que tiene que enseñar? Mejor dicho, si un docente no conoce algo del orden de lo que propone el currículum. Bueno, eso es un plato fuerte en el cual vamos a desplegar todo lo que podamos cuando nos focalicemos en el tema de la formación docente. Pero, ¿qué pasa si un docente... Sí. Perdón, quiero destacar esto que trae Vicky para que después lo sumemos a lo que plantea Jonathan, la reunión que viene, porque Jonathan dice, bueno, ¿qué pasa, digamos, si sos un mero aplicador, digamos, qué pasa? Y fíjense qué pasa cuando al contrario, digamos, hay una ley que establece la educación sexual integral en todos los niveles, y sin embargo, fíjense que ahí queda demostrado que uno puede no cumplir con la propuesta curricular, que no todos los contenidos tienen una ley, ¿sí? Sí, educación sexual integral tiene una ley en donde dice en qué niveles y de las formas en que podría incluirse, y sin embargo no se respeta, y sin embargo no pasa mucho. Así que me parece que está bueno para retomar esto. Claro, y además en lo que traes vos, Andrea, hay como diferentes niveles de desacuerdo. Puede desacordar, no sé si existe la palabra, desacordar el gobernador de una provincia, que las hay, puede desacordar el director de una escuela, puede desacordar el representante legal de una escuela privada, puede desacordar un docente. Y con esto creo que nos vamos a ir despidiendo, porque nos quedan exactamente 20 segundos para desearnos buen fin de semana, buen descanso, aprovechar para la lectura
y saber entonces, ahora sí, porque lo hemos anotado, con qué arrancamos el próximo encuentro, que